Este pueblo de España es uno de los más interesantes y también guarda relación con estos tipos de acá. ¿Quieres saber cómo? Pues ven, vamos a platicar. Te presento al pueblo gallego. Y para quien me vea desde Latinoamérica, gallego no significa cualquier persona de España. Gallego en realidad es este pueblo que están viendo aquí. Hispanoamérica, Latinoamérica es un concepto hecho por los franceses para dominar. A nadie le importa, güey, ya cállate a la chingada. Bueno, como les decía, este pueblo se localiza al noroeste de España en una región o comunidad autónoma llamada Galicia. Y hablan un idioma de la familia ibero-romance, que desciende del latín por supuesto, llamada gallego. Bueno, de hecho esa es la familia más grande, porque la familia directa se llama familia galaico-portuguesa. Esto significa que el idioma hermano del gallego es el portugués. Y de hecho, hasta el día de hoy hay algunos debates especialmente promovidos por hablantes del gallego y nacionalistas gallegos que dicen que el portugués y el gallego siguen siendo una misma lengua. Momento, ¿acabas de decir siguen siendo? Entonces, ¿dices que antes eran una misma lengua? Sí, justamente, hace siglos atrás el gallego y el portugués eran la misma lengua conocida como gallego-portugués. Y vamos a ver más adelante por qué se separaron. O si es que siguen siendo la misma lengua. Primero vamos a ir con cómo se pronuncia el gallego. La pronunciación del gallego es muy similar a la del español peninsular, eso si tomamos en cuenta alguna especie de acento estándar o por ejemplo el acento de Madrid. Pero como principales diferencias está la pronunciación de la X y de la doble L. La X se pronuncia como una SH, como por ejemplo la palabra madeixa, que significa madeja. La doble L tiene dos formas de pronunciarse. La primera es como una L alargada o una LI, como por ejemplo en el municipio de Carvalho. Pero mucha gente también lo suele pronunciar como una doble L hispana, o sea, Carvalho. Y la tonada es bastante similar al de los acentos andinos en América Latina. Joder, que si es Hispanoamérica, no Latinoamérica. A José el hispanista le acaba de dar una embolia por ser tan enojón, así que ven, vamos a continuar. Ahora, ¿cómo suena como tal el gallego? Les voy a hacer una lectura de este libro llamado Six Galician Poets, 6 poetas gallegos, el cual pueden encontrar si ustedes lo quieren comprar en este link abajo que les dejo en el video. Y de antemano, gallegos que me están viendo, si ven algo que puedo mejorar en mi pronunciación, adelante, estoy más que abierto a ello. Eu esperei que ardese a terra, busquei a postura idónea para adentrarme no bosco e con cali grabando a distancia entre as pisadas. Agora estou no centro, olhando a lentitude dos meus pasos. Precipitarse contra as rochas son, como unha parte no bosco, ou como un animal enfermo, o signo dunha locomoción arrasada. Ahora, si quieres aprender más acerca de este idioma, yo te recomiendo bastante que vayas y cheques el perfil de Esther Esteves, la cual tiene un programa en TV Galicia llamado Digo Choeu. Ella lo que hace es enseñar el idioma gallego, casi que con peras y con manzanas, así que es bastante fácil de seguirle el rollo, como decimos acá, y si tú nada más hablas español o entiendes nada más el español, entonces yo creo que va a ser bastante intuitivo y bastante fácil para ti. Ahora, ¿por qué comentaba que los gallegos están relacionados con los escoceses? ¿Es acaso que los gallegos son un pueblo celta? Pues vamos a ver. Los celtas son un pueblo indoeuropeo que se originó en el centro de Europa y después se fueron expandiendo a lo largo y ancho de varias partes de Europa occidental. Se expandieron en Francia con varios pueblos, entre ellos los galos, se expandieron en las Islas Británicas y actualmente pues los vestigios que quedan de esos pueblos son los escoceses, los irlandeses, los galeses, los maneses y los bretones también en Francia. Ya ven, en este piquito que tiene Francia. Ahora, esos pueblos tienen celebraciones, tienen una cultura en común y hablan idiomas que descienden de un antepasado en común. O sea que el gaélico escocés, que el irlandés, el manés y el bretón son idiomas que están emparentados. Y los celtas también llegaron a la península ibérica. De hecho, se encontraron con diversos pueblos que ya estaban ahí desde hace un montonal de tiempo y pues se hizo una mezcla bastante interesante en pueblos llamados los celtíberos. Y especialmente en Galicia y en Asturias, más específicamente en Galicia, llegaron un grupo de celtas los cuales se adaptaron bastante bien a la población y les heredaron muchísima de su cultura. Eso fue alrededor del 1200 al 1000 a.C. Y de esta adaptación y mestizaje nace una cultura llamada la cultura de los castros o la cultura castrecha.
Se llama así puesto que vivían en fortalezas llamados castros. Los castros eran prácticamente fuertes, los cuales estaban construidos en montículos o zonas bastante altas. Y ya dentro de sus fuertes habían diversas casas, las cuales, estaban construidas de forma circular y tenían una especie de techo de paja así como en piquito. Ahora pues alrededor del siglo II a.C. comienzan a llegar los romanos a la península ibérica y por tanto terminan llegando al noroeste de esta península. Estamos hablando de esta región donde se encontraba la cultura de los castros. Los conquistan e imponen el idioma latín. Y de hecho los romanos le llaman a este pueblo los Calaiki o Galaiki. Ahora pues no se tiene un consenso firme sobre lo que significaba el Gal en Galaiki, que terminó dándole el nombre a Galicia. Algunos creen que significaba algo como piedra en alguno de los idiomas celtas, otros creen que significaba bosque. Después, con la caída del Imperio Romano, llegaron los suevos, que son unas tribus germánicas las cuales habitaban lo que actualmente es República Checa. Posteriormente, para el 585 después de Cristo, los terminan conquistando los visigodos. Luego sucede la conquista musulmana de gran parte de la península ibérica y nada más queda el reino de Asturias para el 718 después de Cristo. Posteriormente se va expandiendo cada vez más y terminan liberando lo que actualmente es Galicia. Y para el 910 después de Cristo esto se convierte en el Reino de León, en el cual el galaico portugués se terminó convirtiendo en la lengua literaria y en la lengua de prestigio. O sea que si tú lo hablabas, eras un chingón, eras el mero mero. Tío, pero que se te está olvidando mencionar el Camino de Santiago. Muy cierto, Pepe el Hispanista ya está en recuperación y ahí sí le voy a dar la razón. Según marca la tradición cristiana, así que tómelo con pincitas esto, en el 813 después de Cristo se descubre la tumba del apóstol Santiago, en lo que actualmente es Santiago de Compostela en Galicia. Esto lo que ocasiona es que comienza a haber una ruta de peregrinaje bastante grande desde distintas partes de Europa, lo cual trae consigo diversas ideas, lo cual enriquece bastante la cultura del Reino de León, lo cual hace que se empodere muchísimo más y también empodera a este idioma, el gallego-portugués. Pero después aparecen otros actores como lo es el Reino de Castilla en el 1065 y se separa también el Condado de Portugal en 1139, convirtiéndose en el Reino de Portugal. Con el auge de la corona de Castilla y de su influencia, el gallego va perdiendo cada vez más relevancia. Y desde el siglo XVI hasta el siglo XIX comienza a suceder un periodo en la historia llamado los séculos escuros o siglos oscuros, en los cuales el gallego prácticamente se ve relegado a un idioma de segunda. Y aquí el gallego se hablaba principalmente en el campo y en la familia. Realmente ya no tenía una relevancia literaria como lo tenía en siglos pasados. A partir del siglo XIX comienza un periodo llamado el Rejurdimento, o Resurgimiento. O sea, se comienza a producir cada vez más literatura en gallego. Y la figura más importante detrás del Rejurdimento es Rosalía de Castro. Rosalía de Castro fue una escritora y poeta gallega la cual en 1863 saca una obra ilustre para toda Galicia llamada Cantares Galegos, el cual es un poetario. Y su esposo Manuel Murguía crea en 1906 la Real Academia Galega. Y también el Rejurdimento comienza a producir un auge de un nacionalismo gallego basado en la cultura celta. Y al día de hoy podemos encontrar varias tradiciones y herencias de la cultura celta en Galicia. Primero que nada, los celtas tenían una serie de espíritus o un espíritu en particular el cual ayudaba a los muertos a pasar al otro mundo en una especie de procesión. En el caso de Galicia, esta es la Santa Compaña. Y así es como se le conoce en otras naciones celtas. También en la mitología celta existen seres sobrenaturales los cuales custodian tesoros y se esconden principalmente en dólmenes, o ya sean monolitos, dólmenes, montañas o inclusive en fortificaciones. Y en el caso de Galicia estos son los mouros o las mouras. Ahora, esto es independiente de Galicia, pero es bastante curioso que haya surgido en Galicia y que se presente también en Escocia, y es el uso de la gaita. Pero yo creo que la tradición que más habla acerca de esa herencia celta es el Samaín, en el cual del 31 de octubre al 1 de noviembre, sí, guarden esta fecha, se abre el portal entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y los muertos vienen a visitar en el fin de las cosechas. Se les entrega ofrendas a los muertos, se hacen hogueras para espantar a los malos espíritus, y también para espantar estos mismos malos espíritus lo que se hace es agarrar vegetales, se tallan de una forma que tú les puedas meter luces o velas dentro y que estos espanten a los espíritus. ¿Te suena parecido a algo? Sí, estamos hablando del Samhain,
que es la celebración celta, la cual se da en Irlanda y Escocia, y que se considera es de donde desciende el Halloween. Ahora pues, genéticamente hablando, los gallegos no son celtas, o bueno, no del todo realmente. O sea, son una mezcla de celtas, son una mezcla de los pueblos que estaban antes de los celtas, que de hecho son cazadores recolectores de entre el paleolítico y neolítico, aún se tiene que hacer un consenso sobre de ello, y también de romanos que llegaron a la zona, de otros pueblos europeos como los germánicos, entre otros. Pero ¿dónde estás dejando a Franco? No mames, Pepe hispanista, que ya te recuperaste nada más para hablar sobre Franco. Ay, Dios mío, estos hispanistas. Pero, bueno, ok, Francisco Franco, dictador de España de 1936 hasta 1975. La represión del idioma gallego no fue tan sistemática y tan brutal como sí lo pasó con el vasco y con el catalán. Sin embargo, sí se ponía bastante presión sobre ese idioma y quienes lo hablaban como enemigos de Estado, abiertamente hablando. Tras la muerte de Franco y tras el Estatuto de Comunidad Autónoma de Galicia a inicios de los años 80, ya el gallego se convierte en el idioma oficial de Galicia junto con el español, y se promueve que en la administración pública se utilice también el gallego. Y aquí les va un dato interesante: Francisco Franco era gallego. Ahora la pregunta del millón: ¿el gallego y el portugués son la misma lengua? Eso depende de a quién se lo preguntes y eso depende de tu experiencia con ambos idiomas. En mi experiencia con ambos idiomas, son idiomas distintos, pero casi vienen siendo la misma lengua. O sea, para mí, yo creo que la diferencia entre un idioma, un dialecto, una variedad, está más bien en la intuición. O sea, intuitivamente hablando, tú dices, ¿sabes qué? Esto para mí es lo suficientemente lejano para considerarlo un idioma, o lo suficientemente cercano como para considerarlo una variante de esta lengua, de una misma lengua. Y es que la verdad, el cómo suena el portugués de Portugal y el cómo suena el gallego es prácticamente un mundo aparte. Es muchísimo más la diferencia que si tú, por ejemplo, llegases a comparar a un madrileño de cómo suena un madrileño a cómo suena un andaluz. Pero no es tan simple, y es más, te voy a comentar un fenómeno bien interesante que sucede. Es tan diferente fonéticamente hablando el portugués de Portugal al portugués de Brasil, que los brasileños le entienden mucho mejor a un gallego, bueno, a un hablante de gallego, que a un hablante de portugués de Portugal. En resumidas cuentas, depende a quién se lo preguntes, y si me preguntas a mí, yo digo que son hermanos gemelos. Y pues sí, esto. Si quieres apoyar este proyecto que estoy haciendo en Patreon, lo puedes hacer mediante el link que te dejo en mi biografía. Ahí estoy subiendo material educativo y pronto voy a comenzar a subir material exclusivo para quienes se suscriben en Patreon. Y si te gustó este video y lo encontraste interesante, te agradecería mucho que lo pudieses compartir con otras personas que también encontrarán interesante esta información. Y si tienes alguna corrección sobre los datos que acabo de compartir en este video, adelante, te pido que por favor los compartas en comentarios. Aquí vamos a aprender de todos, nada más. Sí, por favor, sean un poco más prudentes que nuestro queridísimo Pepe hispanista y ahórrense una embolia. Aquí están las fuentes que utilicé para hacer este video, y pues como dirían en Galicia, vémonos pronto.